Bueno, como decía, hemos visto los bucles, vamos a ver cómo hacer un procedimiento. Entonces, para hacer un procedimiento en C, lo que hacemos es una función, pero la diferencia está en que el tipo que devuelve es void. ¿Vale? Hay un tipo en C que se llama void, que significa nada, y me sirve para definir funciones procedimiento, funciones que no devuelven nada. Entonces ya esta función la voy a llamar muestra, por ejemplo, o show, ¿vale? Y lo que recibe como parámetro es el número de segundos, ¿vale? ¿El número de segundos de qué tipo es? ¿Un entero? ¿Un long int? Eso sí, ¿vale? Y lo que tiene que hacer esta función es mostrar por la pantalla pues esos segundos que nos pasan, cuántos años, cuántos días son y así. ¿Cómo lo hacemos esto? Dividiendo el número de segundos entre qué. Pero, ojo, ¿dividimos el número de segundos directamente entre qué? ¿Entre 24 o entre 60? Habrá que dividirlo por la más grande primero, ¿no? Bien, por años primero. Por el número de segundos que sea un año. Y luego, si sobra algo, pues habrá que ver eso si llega a ser un minuto, si llega a ser un día. ¿Y cuántos días son? Y si sobra algo, ¿cuántas horas? Y si sobra algo, ¿cuántos minutos? ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿No? Vale, pues entonces me voy a declarar una variable de tipo int para guardar año, el número de años, que será seconds dividido entre el número de segundos que sea un año, ¿no? ¿Cuánto es el número de segundos que es un año? 365 por 24 por 60 por 60, ¿no? Todo esto lo pongo aquí entre paréntesis porque ¿qué quiero que se haga primero? ¿La multiplicación o la división? La multiplicación. Pero como la división y la multiplicación son operadores que tienen el mismo nivel de precedencia, ¿sabéis lo que es eso? ¿Sí? Pues le pongo el paréntesis para que se haga primero ese lado, ¿vale? Ya tengo el número de años. Pues ¿qué hago? Lo muestro ya directamente por %d, porque es un entero, años. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago para calcular? Si sigo haciendo cálculos, ¿no? Para los días. ¿Pero qué hago? Divido seconds entre 24 por 60 por 60. Necesito quitar primero lo que ya he utilizado. Entonces eso es quedarme con el resto de dividir los segundos por los segundos que tiene un año. Así que hago... ¿Pero puede dar un decimal? Es una división entera, no puede dar decimales. Entonces cojo y me quedo con el resto de dividir seconds entre lo mismo de antes. ¿Vale? Pero necesito el resto. Y para poner eso pongo %. El mod de Pascal aquí es %. ¿Sí? ¿Bien? Hasta aquí está claro, ¿no? Entonces, esto sería como el primer bloque para años. Ahora tengo que repetir más o menos lo mismo para días, porque tendría que poner printf, %d, tantos días, ¿no? ¿Sí? Fijaos que si pongo printf aquí y se muestra esto, y luego se muestra esto, el número de días se va a mostrar justo pegado a la S. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, pongo un espacio en blanco aquí
y así dejo un hueco para que se pueda leer la frase. Y por último hago esto de seconds igual seconds, un resto de 24 por 60 por 60. ¿Vale? Y voy a poner aquí, al final del todo, contra barra n, para hacer un retorno, un salto de línea y que se vea todo el renglón. Pues ahora llega el momento de probarlo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacer lo que se llama preparar un conjunto de pruebas. Un conjunto de pruebas son una serie de datos que yo utilizo para probar la función show o la función que sea, pero son datos que yo uso porque sé cuál es el resultado. Porque si yo escribo el código y directamente pongo aquí, venga, pues show 300, ¿qué sale de eso? No lo sé. Lo ejecuto, me sale un número, no sé si está bien o mal. Entonces, yo lo que tengo que hacer es preparar una serie de casos de prueba que yo controle perfectamente, que yo sepa cuáles son los resultados que tienen que salir. Porque si no sale lo que tiene que salir es que hay algo mal. Esto está muy bien, porque una vez que ya los tengo definidos, definirlos cuesta trabajo. Pero una vez que los tengo definidos, los guardo. Y si algún día toco la función otra vez, en cuanto la toco, compilo todo y pruebo otra vez todos los casos de prueba. Y si todos salen bien, es que lo que he tocado en la función está bien. ¿Vale? No he alterado su funcionamiento. Ya en segundo veréis que esto va más allá y llegaréis a ver las test units, que se llaman, las unidades de prueba, y veréis que esto es todo una metodología de desarrollo para evitar errores. Entonces, de momento, ¿qué número puedo probar yo para ver si esto está bien? ¿Qué número de segundos puedo probar? Lo he borrado, pero lo calculamos aquí. 2016 por 360. Está abajo, ¿no? Este de aquí, ¿no? Vale. Lo pongo. Y vamos a ver si tenemos algún error. No hay ningún error. 2016 años, 0 días. ¿Bien? Este sería un buen número para probar, porque lo tengo controlado. Quizá otro buen número sería ponerle aquí uno más, un segundo más, para ver si realmente esto... bueno, para ver si realmente nos dice que son y un segundo, pero es que no hemos terminado de hacer todo el código. ¿Vale? Me seguís, ¿no? Que solamente hemos calculado años y días, no hemos hecho el resto de operaciones para horas, minutos y segundos. En lugar de 1 tendríamos que sumarle 86.400. Pero yo no sé hacer la operación esa de cabeza, así que pongo, a ver, 63576576000 más 86.400, y 86.400, si no me equivoco, es un año, ¿no? O es un día, Y aquí pongo todo ese chorizo, 63576662400. 6662400. A ver, 2016 años y un día. ¿Vale? Este tipo de pruebas son las que son buenas ir haciendo y tenerlas acotadas. Un poco más adelante en la asignatura veremos cómo refinar todavía más lo de el conjunto de pruebas, pero es importante que siempre que hagáis una función, hombre, si es una función que divide 1 por 2, pues no, pero en una función que ya es un poco más compleja, haced un conjunto de pruebas para comprobar que es correcto, ¿no? Vale, entonces, yo esto podría ir repitiéndolo así y completarlo todo para poner aquí pues horas, ¿no? Y aquí minutos, y ponemos aquí esto solamente, y aquí dejamos solo el 60, ¿sí? ¿Me seguís? Y aquí ponemos solamente 60 por 60, ¿vale?
Pero fijaos en esto empieza a ser bastante feo. Y todavía no he puesto el de segundo. Bueno, el de segundo sería el resto que quedaría y ya está. Es decir, que aquí pondríamos por ciento de segundos. Esto empieza a ser feo porque hay muchos números mágicos. Los números mágicos son los literales que aparecen en el código y que no sabemos de dónde han salido. Ahora mismo sí, porque estamos aquí muchas mentes pensantes y lo vemos claro. Pero dentro de 3 días miramos el código y esto, ¿por qué 365 por 24? ¿Esto por qué? ¿De dónde ha salido ese número? Viendo 365 por 24, todavía puedes deducirlo. Pero si aquí pusiera el 37665 pues ya sí que es difícil. Entonces hay que evitar este tipo de números mágicos. Además, si me he equivocado en uno y tengo que poner 3 veces o 2 veces cambiar el número, pues esto empieza a ser un infierno. Entonces, para evitar eso, ¿qué podemos utilizar? ¿Comentarios? Comentarios para indicar lo que queremos decir, pero además de comentarios, podemos usar una constante, ¿no? Una constante que es un valor que no cambia. Venga, pues ¿cómo hago una constante en C? En C lo que hago, más que constantes, son lo que se llama macros, ¿vale? Y se hacen con la directiva del preprocesador define. Entonces defino minuto como 60 segundos. Defino hora como 60 minutos, ¿no? 60 minutos. Defino día como 24 horas. ¿Sí? ¿Se ve claro? Pero no defino, define. Dime. No. La pregunta es si se puede usar const para lo mismo, pero la respuesta es que no. Y esto es 365 por día. Entonces, const es otra cosa diferente. Const me sirve para hacer que un parámetro de una función no se pueda modificar su valor dentro de la función. Para eso sirve const. Pero solamente en el caso de los parámetros. Entonces, esta es la forma de usar define. No pongo punto y coma, porque esto no es código. No pongo igual, porque no es código. Esto es algo que utiliza el preprocesador para hacer un buscar y reemplazar. Busca en el código donde aparece la palabra minute y la sustituye por 60. Después busca donde aparece este y lo sustituye por esto. Y no hace ningún cálculo, ni se preocupa de nada, simplemente sustituye. Entonces, como simplemente sustituye y no sabemos dónde se va a sustituir, lo podemos utilizar en cualquier parte del código. En particular, pues yo puedo poner esto aquí. Y aquí. Que es lo que yo quería hacer, ¿no? Pues como se puede sustituir en cualquier parte, es muy buena práctica poner esto entre paréntesis. Que se va a seguir reemplazando igual, pero incluyendo los paréntesis, porque reemplaza texto por texto. Pero así me aseguro de que el reemplazo se va a quedar en el código como una expresión que se va a calcular toda primero. ¿Me entendéis? Me preguntaba un compañero el otro día en clase si esto es ineficiente, porque estoy llenando todo el código de operaciones que podía haber hecho con la calculadora y poner directamente el valor ahí. Pero no es ineficiente, porque el compilador, cuando lee el fichero fuente, ya hace esos cálculos y al ensamblador llega el valor. Todos los cálculos que se pueden hacer en tiempo de compilación se hacen. Y el último numerillo que quede, que ya no se puede reducir más, ese se copia en el ensamblador. Quizás esté multiplicando a una variable y esa variable pues no sabemos el valor que tendrá, entonces se deja la multiplicación del número por la variable. Pero todas las operaciones que puede las reduce, ¿vale? Entonces no es ineficiente. ¿Vale?
¿Hasta aquí bien? ¿Se entiende? Vamos a ver si funciona. Dice que espera en un tipo entero, pero tiene valor longint. Aquí está. En esta línea, como estoy usando seconds directamente. Vale, mirad lo que pone. 2016 años, 1 día, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Para empezar me faltan los espacios en blanco estos, ¿no? Pero hay otra cosa que no me gusta nada. Y es que está poniéndome un montón de ceros, que no me gusta en general, ¿no? Si son 0 horas, ¿para qué me muestras horas? Dime 2016 años, 1 día. Pero los ceros no me los muestres. Entonces, ¿cómo hago para que no me muestre los ceros? Necesito poner condiciones. Entonces, ¿cómo pongo condiciones en C? Vamos a verlo. Si condición entre paréntesis, es cierta, hacemos lo que haya dentro del bloque. Y vuelvo a repetir lo que he dicho con el while. Yo pongo el if, los paréntesis, la llave, y luego relleno lo que hay dentro de las llaves y lo que hay dentro de los paréntesis, y así nunca me equivoco. Porque hay mucha tendencia natural, por otro lado, a hacer si A es mayor que B, entonces, claro, si la C es menor que la D, lo que quiero hacer es, si A es igual a 3, entonces printf, hola. Y si no, pues hago si... Entonces, esto no se entiende de ninguna manera. ¿Y el else este con quién va? ¿Con este if o con este o con este? Va con el primero. Pero va con el primero por casualidad. Entonces, para evitar esto, nada. If directamente y pongo mis llaves. Y si tengo que poner dentro, pues pongo ese otro if. Y aquí también lo mismo. Y si tengo que poner otro, pues pongo otro. Y cuando tengo que poner un else, lo pongo en su sitio. Y le pongo su cuerpo al else. ¿Que dentro del else hay que hacer otro if? Pues lo pongo. Pero así se puede ver perfectamente lo que está pasando. Se puede saber qué es lo que hay dentro de cada sitio. De hecho, si esto además yo lo hubiera metido hacia adentro un poquito, aquí, a ver, así, se vería todavía más claro. ¿Vale? Aprovecho esto además para deciros lo siguiente. El mayor que seguramente lo teníais claro. El menor que también. El mayor o igual que también. El menor o igual que también. Pero esto es nuevo. Esto es lo que se utiliza para comparar igualdad. Mucho cuidado, porque si pongo esto funciona, pero no como esperamos. Compila, no da error y se ejecuta, pero no hace lo que queremos nosotros. Lo que hace es que le asigna a la A el 3, no la compara, la modifica. Y además, después de modificarla, el if se ejecuta como si fuera cierto. Porque como la A vale 3 y 3 es distinto de 0, se considera cierto. En C no existen los booleanos. En C todas las comparaciones se hacen con números. Si el número es mayor que 0, es cierto. Si es 0, es falso. Miento. Si es distinto de 0, es cierto. Y si es 0, falso. No mayor, distinto que 0, cierto. Y si es 0, falso. Eso puede venir bien en algunos casos, pero puede ser un caos en otros. Entonces, para comparar igualdad se hace con igual igual. Para comparar desigualdad se hace con admiración igual. Esto es, si A es distinto de 3. ¿Vale? Y por último, si necesito hacer una condición compuesta, necesito operandos lógicos. Ilógico, o lógico y negación. ¿Sí? En Pascal, ¿qué tenéis? And, or y not. Aquí tenemos el ilógico,
que se pone con ampersand, ampersand, eso es un AND ilógico. Y el O lógico, que se pone con dos barras verticales de las que hay encima al lado del 1. Son dos rayitas así. Eso es un O lógico. ¿Vale? Y para negar algo, aparte de D distinto de 5, que eso ya lo hemos visto, yo puedo negar una expresión lógica poniéndole una admiración delante. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo se lee? ¿Cómo se lee esto? Si A es menor o igual que B y B menor que 5, o C es distinto de 3 y D es distinto de 5. C igual a 3 y D distinto de 5. Pero, ¿qué se comprueba primero? El I tiene mayor precedencia que el O. ¿Vale? Entonces, primero se haría todo esto o todo esto. Como lo que estamos viendo aquí es un O, esto en realidad es un O. Porque todo esto se hace primero y luego se hace todo esto. Es decir, arriba del árbol está el O lógico. Esto o esto. En el lado izquierdo, o en vuestro lado izquierdo, está un I, esto y esto. Y en el lado derecho hay otro I, esto y esto. Pero está todo negado. ¿Vale? Entonces tenemos un O de dos cosas. La primera es un I y la segunda es un no de algo. Ese algo es otro I. ¿Se ve? ¿Sí? Vale. Esto tenéis que trabajarlo. O sea, no os quedéis con que ya lo hemos visto. En cuanto podáis, empezar a hacer programas con 4 o 5 valores, poniéndole valores concretos a las variables y con printf mostrando qué pasa cuando sale el sí, cuando sale el no, para ver cómo funciona. Porque si no, no le cogeréis la experiencia que necesitáis. ¿Vale? Y... vale, lo otro que hace C es ser eficiente en las comparaciones y en las expresiones lógicas. Es decir, si esto es 1, con que uno de los dos lados sea cierto es suficiente. Empieza por el lado izquierdo. Como esto es un I, los dos tienen que ser verdaderos. Eso significa que como alguno sea falso, ya es falso. Comprueba el primero. Si esto es falso, ya no comprueba el segundo. ¿Por qué? Porque todo es falso. Como todo es falso, se va directamente al otro lado. Este lado es falso, es posible que el otro sea verdadero. Es una negación lo que hay. Todavía no sé qué hay dentro. Entonces tiene que meterse dentro. Como es un I, hace primero el lado izquierdo. Si C es distinto de 3, todo es falso, la expresión es cierta. Y como es cierto este lado, el O completo es cierto y se hace la parte verdadera del if. ¿Se entiende? ¿Sí? Insisto, trabajadlo, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos que usar unos if muy sencillitos, ¿no? Este if, ¿qué es? Si seconds es mayor o igual que year, ¿no? Si hay suficientes segundos para al menos un año, pues hago el trozo de código que corresponde a un año. Si no, no lo hago. Y aquí igual. Si seconds es mayor o igual que un día, pues hago este trozo de código y si no, no lo hago. ¿Vale? ¿Se entiende? Terminarlo en casa. ¿Vale? Terminarlo en casa. Que ahora vamos a pasar a otra cosa. Una cosa más, antes de pasar. En el bucle que hemos hecho antes, que ya lo he borrado, pero lo voy a escribir rápidamente.
¿vale? Lo dejo así solamente y pongo i igual i más 1. A ver, fijaos en esto. Este bucle, si en lugar de hacer el incremento yo aquí con esta asignación, quisiera hacerlo con una función, llamando a una función que me incremente el valor de la variable i, ¿cómo podría hacer eso? Tendría que crear una función, ¿no? Que sea la que modifique el valor de la variable i y le sume 1. ¿Es una función o un procedimiento? ¿Una función? Si no me devuelve nada, lo que quiero es que modifique la i. Es un procedimiento. Incrementa. Y recibe como parámetro la i, que es de tipo entero. Y lo que hace es que a la i le suma 1. Si yo pongo aquí incrementa la i, ¿esto funciona, sí o no? En teoría sí, no, ya no hay más alternativas posibles, ¿no? Dice aquí este chico, no, porque la i es una variable local, efectivamente. Hemos dicho, los parámetros son variables locales a la función o procedimiento, me da igual. Entonces, cuando yo estoy incrementando la i, no estoy incrementando esta i, ¿vale? Esto se puede llamar Pepe, que funciona exactamente igual. Cuando se ejecuta incrementa i, el valor de la variable local y que hay aquí, que en este caso es un 1, se copia en la variable Pepe. La variable Pepe se incrementa en 1, termina el procedimiento y la variable i, ¿cuánto vale? 1, igualmente. Lo volvemos a ejecutar, la variable Pepe vuelve a valer 2, pero la variable y sigue valiendo 1. Porque se hace un paso de parámetro por valor. No olvidéis esto. No olvidéis esto, esto es fundamental. ¿Vale? No os dejéis engañar con el nombre de los parámetros. Venga. Muy bien, pues ahora sí que vamos a ver otra cosa diferente. Venga. Hemos visto cómo hacer un montón de cosas ya, ¿eh? Hemos avanzado mucho. No sé si llevaremos ya 60 transparencias o así. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es avanzar todavía más. ¿Cómo? Creando nuestros propios tipos de datos. Hasta ahora hemos utilizado 2 tipos de datos de los que incluye C. 3. Int, float y longInt. Pero, aparte de que C incluye algunos más, como char, doble y poco más. Hay otros, pero que tienen muy poco uso y son enteros de tamaño reducido. Byte, short. Lo que siempre podemos hacer es crear nuestros propios tipos. Y eso lo habéis visto ya en IP. Habéis visto lo que es el producto de tipos, ¿no? ¿Lo llamabais así? O agregado de tipos. A partir de un conjunto de elementos creabais otro, ¿vale? Y eso ya era un tipo del lenguaje y lo podíais utilizar en vuestro programa. Aquí podemos hacer lo mismo. Se hace con la palabra reservada struct. Yo pongo struct y el nombre que quiera, mi tipo. Abro llave, cierro llave, pongo punto y coma, fundamental. Este punto y coma es fundamental. Y aquí dentro pongo la lista de declaraciones de variables, que van a ser cada uno de los, ¿cómo llamabais a los elementos que constituían un tipo compuesto? ¿Miembros? ¿No lo llamabais de ninguna manera? Elementos, componentes, partes, bueno, cualquiera de esas cosas sirve. Pues los diferentes elementos de mi tipo, pues puede ser que lleve un entero que se llame x, y puede ser que lleve también un float que se llame ancho, ¿vale? Lo que yo necesite. Puedo crear el tipo persona, puedo crear todo lo que yo quiera. Una vez que ya lo tengo creado, lo siguiente que necesito hacer es
declarar variables de este tipo, ¿vale? Para declarar una variable de este tipo, pongo struct miTypo y el nombre de la variable unTypo o un miTypo. Un miTypo es una variable de tipo miTypo. Y como aquí ya aparece demasiadas veces la palabra tipo, vamos a poner algún nombre que sea más significativo. Por ejemplo, vamos a poner punto. ¿Vale? Un punto en el plano, pues lo definimos con dos coordenadas, x e y. Entonces, struct punto y centro. Ahora se ve más claro, ¿verdad? Esta es la forma de crear un tipo y de declarar variables de este tipo. Pero empieza a ser, para vosotros quizá no, pero cuando ya lleváis un rato escribiendo código, repetir struct continuamente se hace pesado. C tiene una herramienta para evitar esto, y es la herramienta que me permite darle un nuevo nombre a un tipo que ya exista. Darle un nuevo nombre a otro tipo. Y eso se hace con typedef. Esto es definir. En realidad es engañoso porque no define un tipo, sino que lo que hace es ponerle un nuevo nombre a otro tipo. En concreto, yo puedo hacer que int también sea entero. Y entonces puedo tener que en mi programa yo tengo un entero que es alto, igual 3. Si a mí me parece más cómodo trabajar con la palabra entero que con int, lo puedo hacer así. ¿Vale? Pero también me deja hacerlo con las estructuras. Entonces puedo hacer typedef, struct punto, ¿y qué nombre le daríais vosotros al tipo struct punto? Punto. ¿No? Parece que tiene sentido. Como eso efectivamente tiene sentido, para no liarnos mucho, lo que podemos hacer es, siempre que creemos un tipo, lo que estaremos haciendo será representar algo, representar una representación de algo con lo que tenemos que trabajar en nuestro programa. Pues entonces le ponemos rep. Es decir, la estructura .rep es la representación de los puntos en el plano en mi programa. Y yo tengo un tipo que se llama punto y lo puedo utilizar para declarar y utilizar variables de tipo punto, que son la representación de los puntos en el plano en mi programa. ¿Vale? Entonces, siempre que tengamos la estructura le pondremos rep de apellido y luego crearemos un tipo, crearemos un nombre nuevo para este tipo que no tenga el rep. Y así podremos trabajar de forma cómoda poniendo aquí punto centro y lo quito de aquí arriba. Vamos a poner entonces, a partir de la 12. puede declarar un tipo punto. Puedo crear una variable de tipo punto. Sí, antes no. Y volver a usar la expresión struct punto para si quisiera. También, aquí también podría poner, struct.rep centro 3. ¿Vale? Todo eso es posible. Y al usar el tipo def, el tipo int se sigue pudiendo declarar. Al usar typedef con int y entero, int sigue existiendo. Sí, fijaos que lo que estamos haciendo es inventarnos un nuevo nombre para otra cosa, pero la otra cosa no la quitamos. No deja de existir. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Entonces, lo siguiente es, somos capaces de crear nuestros propios tipos. Somos capaces de darle un nombre más útil, más cómodo. Y somos capaces de declarar variables de ese tipo. Pero ahora, ¿cómo usamos las variables? Vamos allá. Yo tengo una variable de tipo punto y lo que necesito es darle valor a la x, a su coordenada x y a su coordenada y, ¿no? A su campo x y a su campo y. Campo es otra forma de llamarlo.
Para hacerlo utilizo el punto decimal. Pongo centro.x igual 7, centro.y igual 9. Así se asigna a cada campo de esta estructura un valor concreto. Y evidentemente si quiero usar el valor de esos campos, pongo lo mismo. La coordenada x es %d centro.x. ¿Sí? ¿Se ve claro? ¿Sí? Vamos a probarlo. La coordenada x es 7, ¿vale? ¿Entendido? ¿Vale? Si veis que voy muy lento, me decís que acelere. Si veis que voy muy rápido, me decís que pare. ¿Vamos bien? Lo siguiente son dos cosas. Ya tengo variables de tipo estructura, variables de un tipo que he creado yo. Podría crearme tipos más complejos todavía, ¿vale? Por ejemplo, el tipo segmento rep, segmento, es difícil hablar y escribir al mismo tiempo, ¿eh? ¿De qué se compone un segmento? ¿Cómo defino un segmento? Un segmento de recta, con 2 puntos. Pues podría poner aquí punto A, punto B, siempre que esto esté delante. Y entonces ya tengo un tipo construido utilizando tipos que he construido también yo, ¿vale? Sin ningún problema. En este caso, cuando tenga esto hecho, segmento rep segmento, ahora podría hacerme aquí punto A1, punto A2, segmento S. ¿Vale? A1 soy capaz de darle valores. A1.x igual 0, A1.y igual 0, A2.x igual 100 y A2.y igual 0, para que sea horizontal. ¿Se entiende? Y ahora tengo que crear el segmento. ¿Cómo creo el segmento? Bueno, ¿cómo lo creo? No, ¿cómo le doy valores a sus componentes? A sus campos. S punto A es un punto, ¿no? Pues en un punto puedo guardar un punto. Parece lógico. Y ese punto B igual a 2. El segmento lo ha vuelto a poner así en plan... En plan que me equivoco. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Podría hacer esto? ¿El campo X existe en el campo A de S? Sí, pues también lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces, con esto lo que quiero que veáis es que las estructuras pueden asignarse completas. Yo puedo coger una variable que sea una estructura y otra variable que sea una estructura del mismo tipo, evidentemente, y asignarla completamente. Y se copia todo. ¿Vale? Si aquí hubiera 200.000 campos, se copiarían todos. Igual que puedo hacer eso, puedo pasar como parámetro una estructura y devolver una estructura desde una función. ¿Se entiende? O sea, tenemos que ver las estructuras como si fuera un tipo normal y corriente. Pero ser conscientes de que se está copiando todo. Entonces, si yo hago una función... Bueno, voy a dejar esto y voy a hacer una función que se llame muestra segmento. Y recibe como parámetro, pues un segmento, ¿no? Y quiero que me muestre por pantalla con printf los valores de las coordenadas del segmento. Entonces voy a hacer un printf y voy a poner aquí dentro segmento de %d, %d
A por ciento D, por ciento D. ¿Se ve? ¿Sí? Y aquí pongo S punto A punto X, S punto A punto Y, S punto B punto X, S punto B punto Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Venga, vamos a ver si funciona. Que no lo he utilizado, ¿verdad? Muestra segmento S. Fijaos que no importa que S y S sean iguales, ¿eh? Es coincidencia. Voy a ponerle aquí C y C. ¿Vale? Segmento de 0,0 a 100,0. Pues así podemos crear todos los tipos que queramos. Podemos pasarlos como parámetro. Como es un paso por valor, se copia todo de la estructura C, se copia todo de la estructura S, se utiliza dentro de la función y ya está. ¿Y qué pasa si yo intento modificar dentro de la función los campos de la estructura? Por ejemplo, yo podría hacer un modifica que recibiera un punto y que lo que haga sea a p.x le va a poner p.x multiplicado por 100 y p.y le va a poner p.y multiplicado por 100. ¿Vale? Si yo pongo aquí un modifica de A1, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Lo modifica o no lo modifica? Mirad, voy a copiar esto de aquí. La coordenada x de A1 es A1.x. Ejecuto modifica con A1 y vuelvo a poner el printf para que me muestre otra vez la misma coordenada. Mirad. La coordenada x de A1 es 0, la coordenada x de A1 es 0. No la ha modificado. Es que 100 por 0 es 0. Bueno, pues vamos a ponerle un 1 y a disfrutar del 1. 100 por 1 no es 100. Pues no. Lo que pasa es que se copia la estructura, se pasa por valor, se copian todos los campos uno a uno en el parámetro, que es una variable local, de modifica. Y aquí modificamos esto, pero no afecta para nada lo que hay fuera. ¿Se ven? Venga, por último ya, yo quiero hacer una función que me genere un punto, que me cree un punto nuevo. Entonces no tiene que devolver void, tiene que ser que devuelva ¿qué? Punto. La llamo genera. ¿Vale? ¿Y cómo genero yo un punto para devolverlo? Pues la única forma es que yo, dentro de la función, me declare una variable de tipo punto. Punto auxiliar o nuevo. Nuevo.x igual 5, nuevo.y igual 5, 50, venga. Return nuevo. ¿Vale? Cuando hago return nuevo, todos los campos de la estructura se copian ¿a dónde? No lo sé. Se copiarán a donde quiera que se esté usando la invocación de la función genera. Si yo simplemente pongo genera, pues esto se ejecuta, pero no hace nada. Se ha creado y el resultado se ha perdido. Pero si yo el resultado de genera lo guardo en A1, y ahora muestro otra vez el contenido de la coordenada x de A1,
vemos que ahora sí que tiene un 5, ¿lo veis? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Por ultimísimo, y de verdad no avanzo más, si yo quisiera que genera tuviera valores aleatorios, en lugar de ser siempre un 5 y un 50, que parece poco útil, podemos usar random, ¿vale? Pero en C no es random. En C la función se llama rand, R-A-N-D. R-A-N-D. Entonces, cuando os digan, oye, puedes usar la función esta en C, ¿y cómo se usa la función esa en C? Pues hay que buscar el manual. Y para buscar el manual, si estáis en Linux podéis hacerlo con man o en Unix, pero si tenéis un Google a mano, podéis poner man c rand. Le dais y buscáis el enlace que tenga linux.die.net. Ese es el bueno. Le pinchamos a este y aquí te dice, aparte de rand hay otras, pero la que me interesa es esta. Rand no tiene parámetros, tiene el void que comentaba el compañero, no se le puede pasar nada, pero devuelve un número entero, ¿vale? Que es un número pseudo aleatorio de tipo entero. Y para usarla tengo que incluir este fichero de cabecera, ¿vale? Cuando hemos incluido stdio.h, lo que estamos haciendo, lo que se llama incluir un fichero de cabecera, porque es el fichero que tiene las declaraciones de todas las funciones, pero no tiene el código, solo tiene las declaraciones, ¿vale? Entonces, si quiero usar rand, pongo aquí include stdlib y pongo aquí rand y rand. Me generará un punto con números aleatorios, en este caso 16.807. Si quisiera generar un número aleatorio entre 0 y 10, ¿cómo lo puedo hacer? Un número aleatorio entre 0 y 10 es un número aleatorio entre 0 y el máximo que me genere esto, si me quedo con el resto de dividirlo por 10. Si yo hago esto, rand me devuelve un número aleatorio, todo lo grande que quiera, lo divido por 10 y me quedo con el resto. Y el resto siempre va a ser entre 0 y 9 en este caso, ¿no? El resto de dividir algo por 10 será entre 0 y 9. Si le sumo 1, ya tengo un número aleatorio entre 1 y 10. ¿Se ve? Vale, pues con esto terminamos, pero dadme un minuto.